Caño Roto empezó hace 39 años. Unos hombres predicaron la palabra del Señor. Dios lo respaldaba con señales y milagros, y las almas venían arrepentidas al Señor. Vinieron con muchas ganas anunciando el Evangelio. Nuestros hermanos de Francia predicaron del Señor. Qué éxito más grande, ¿quién iba a creerlo? Lo que estaba sucediendo solo podía hacerlo Dios. La obra es de Dios porque Él la edificó, cimentada en Él. La obra es de Dios, con su sangre la compró y hasta aquí le ayudó. La obra es de Dios. La obra es de Dios porque Él la edificó, cimentada en Él. La obra es de Dios, con su sangre la compró y hasta aquí le ayudó. La obra es de Dios. Quisieron pararla los hombres incrédulos, pero no pudieron porque luchaba con Dios. Satanás se oponía, pero Dios la vencía y la iglesia seguía, porque la obra es de Dios. No luchaban con armas y seguía el evangelio. No peleaban con fuerza, era la gracia de Dios quien convertía las almas, la llenaba de esperanza. Todos juntos soñaban que Caño Roto es de Dios. La obra es de Dios porque la edificó, cimentada en Él. La obra de Dios, con su sangre la compró y hasta aquí le ayudó. La obra es de Dios. La obra es de Dios porque la edificó, cimentada en Él. La obra es de Dios, con su sangre la compró y hasta aquí le ayudó. La obra es de Dios. La obra no paró, cada día hay más cristianos y nuevos predicadores para Dios se han levantado. Y en medio de los tiempos, Caño Roto ha ido creciendo como la aurora no manda, porque el Señor la respaldó. El tiempo de la gracia su final está tocando, la batalla está ganada.